Hoy vamos a ver la cuarta parte del tema número 2 de la pureza de la iglesia. Ustedes saben que estamos viendo la pureza de la iglesia y el primer tema de la pureza de la iglesia fue ¿qué es la iglesia? Y el segundo tema es la unidad de la iglesia, y con la unidad de la iglesia hemos estado caminando 4 semanas. Es el segundo tema, o sea que no se me desanimen. Son 7 temas, este es el segundo. Después de estos 7 temas, usted va a saber claramente cuál es su posición en la iglesia, qué es lo que tiene que hacer, cuáles son sus dones espirituales y realmente si usted es de Cristo o no. Queremos una iglesia salva, una iglesia convertida en verdad al Señor. Hoy tenemos un evangelicalismo donde las iglesias se llenan de inconversos por tantos mensajes populares que rompen los esquemas mentales y espirituales, y lo único que tenemos es cizaña y no trigo. Queremos una iglesia salva, porque si no hay una iglesia salva no puede crecer ni tampoco puede impactar realmente bíblicamente. La unidad de la iglesia la estructuramos de la siguiente manera, este segundo tema. Algunos se acordarán que han estado estas 4 últimas semanas. Lo primero que hablamos de la unidad de la iglesia lo estructuramos de 4 maneras. El primero, el concepto de la unidad de la iglesia. ¿Se acuerdan? Han estado aquí algunos, el concepto de la unidad de la iglesia. El segundo punto para la unidad de la iglesia es guardando la unidad de la iglesia. ¿Cómo se guarda la unidad? ¿Cómo se cuida? La palabra guardar era cuidar constantemente. El tercer punto que vimos es el peligro la semana pasada de entender mal la unidad de la iglesia. Hoy se está entendiendo tan mal este tema de la unidad y por la palabrita unidad es unidad a todo costo, y vimos que no era así. Y el cuarto punto para terminar este segundo tema de la pureza de la iglesia es la unidad de la iglesia, las realidades eternas. ¿Cuáles son las realidades eternas de la unidad de la iglesia? Voy a empezar recordándoles, ¿está bien? Recordándoles. ¿Qué es la iglesia? El primer tema, la primera vez que empezamos esto. ¿Qué es la iglesia? Es la asamblea, escucha esa frase que me encanta, es la asamblea de los elegidos. ¡Wow! ¡Qué palabra! Elegidos de Dios, que exaltan a Jesucristo y que entienden la revelación de las Santas Escrituras, la cual es victoriosa porque la sigue edificando el mismo Señor. Explicamos todo ese concepto detalladamente, y donde sale chispa en un púlpito es cuando hablamos de la elección de Dios. Él te eligió, claramente te eligió. Al plantear la iglesia nos quedó la pregunta, cuando vimos qué cosa es la iglesia nos quedó la pregunta: ¿cómo puede la iglesia hoy mostrar unidad para que el mundo crea? Porque vimos que la iglesia es el proyecto personal de Cristo. No es tu proyecto, no es el proyecto de un grupo de personas, no es un proyecto de grandes profesionales, marqueteros, que quieren que la iglesia se llene y llene de masas. No. La iglesia es un proyecto personal de Cristo. Y además la unidad es un ámbito netamente espiritual. Entonces, ¿cómo puede la iglesia hoy mostrar la unidad para que el mundo crea? La respuesta estaba en Efesios. ¿Te acuerdas que estudiamos Efesios? El segundo punto, guardando la unidad. Usted no tiene que crear la unidad, usted no tiene que manufacturar la unidad ya está hecha, está creada, solamente tenemos que guardar la unidad. ¿Y cómo se guarda la unidad? ¿Cómo se guarda la unidad? Eso lo vimos la siguiente semana después de qué es la iglesia. ¿Y cómo guardamos la unidad? No con ametralladoras, no con posiciones jerárquicas en organizaciones, sino que la unidad se guarda, según la Biblia, primero con humildad. ¿Qué es humildad? Viendo a los demás como superiores a nosotros mismos, a ti. Tú te tienes que ver. Tú tienes que ver a los demás como superiores a ti. En segundo lugar, con mansedumbre. Así se guarda la unidad. ¿Qué significa mansedumbre? Mansedumbre es: no me enojo porque he sido ofendido. Si no me enojo, si Dios es ofendido y su palabra es ofendida. Eso es mansedumbre. Damas y caballeros, hoy en un mundo humanista totalmente, la gente busca la unidad sin importar la doctrina. Eso lo hablamos muchísimo. No importa tu teología, no importa lo que creas, la cosa es que hay que amarnos. Eso es antibíblico, rompe el esquema
de la verdad de Dios. Bueno, y la mansedumbre es, no me enojo cuando me ofenden, ¿verdad? No me enojo cuando por las redes alguien pone algo. No me enojo, pero me enojo si es que se meten con Dios y su palabra. Mansedumbre. ¿Y cómo se guarda la unidad? En tercer lugar vimos con paciencia. Ser herido sin queja. Wow. Dispuesto a la presión por etapas largas. ¿Por qué haría yo esto? Porque eso pasó el mismo Señor Jesús. La siguiente semana vimos, como siguiente paso, vimos cuál es el peligro de no entender la unidad. La vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? El peligro de no entender la unidad. El peligro de no entender bien la unidad es dejar muerta la verdad. Unidad a todo costo. Vamos a hacer, nos amamos, relaciones personales antes de la doctrina. Si hacemos eso, estamos negando la verdad, tiramos al piso la verdad, no nos importa la verdad. Esto nos llevaría a distorsionar la verdad pura del Evangelio en el nombre del amor, distorsionamos la verdad. Hoy se exalta la unidad en obras de amor, unidad en obras de amor, no doctrina, ¿eh? No doctrina, eso divide. No, la verdad de la condición deplorable del hombre, no hablemos de pecado, eso divide. Solo charlemos, ya no prediquemos. No hablemos de arrepentimiento, hipotecamos la verdad por obras de amor. Bueno, vimos la semana pasada detalle que el mayor amor que una persona puede dar es decir la verdad del Evangelio. El mayor amor, hermanos queridos, si usted quiere el amor, lo primero que tiene que hacer es dar la verdad del Evangelio. Si usted se relaciona con gente que tiene el pecado de homosexualidad, lo mejor y lo más amoroso es decirle que esa práctica lo va a llevar al infierno y que necesita arrepentirse. Si usted se relaciona con personas que son adúlteras y que se ríen de chistes grotescos y que viven una vida disipada, usted tiene que decirle que son deplorables para Dios y que van al infierno. Si usted no les dice eso, no van a reaccionar y no van a conocer el amor de Dios. El verdadero amor es decir la verdad. R.C. Sproul, también lo vimos la semana pasada, el gran teólogo, dijo, la verdad es tan importante que no la podemos matar para buscar la paz. Fin de la cita. Hoy, ya estamos al hoy. Hoy quiero hablar de las realidades eternas con ustedes, las realidades eternas de la unidad. Con este punto se supone, si Dios nos permite, terminar hoy el tema de la unidad. Hoy quiero hablar de las realidades eternas de la unidad de la iglesia y quiero acomodar tu mente. ¿Están bien? ¿Están bien hoy? Perfecto, vamos a tomar mucha Biblia hoy. Les invito a Efesios capítulo 1 a manera introductoria. Quisiera que hablan sus Biblias en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Mira ahí, por favor, tu Biblia. Mira cómo dice ahí claramente, porque de esto quiero hablar contigo hoy. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ¿con qué? ¿Cómo es esa bendición? Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mira, si ves el verso 4, solamente para que te emociones conmigo un poquito. Según nos escogió, cómo me gusta esto, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Dios mío, qué versículo. Déjame enfocarme en esa palabra del verso 3, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Antes de hablar de las realidades eternas de la unidad, yo quiero que sepas algo conmigo, y esto estoy seguro que muchos van a sorprenderse igual que yo, porque quiero que entiendas bien, y es muy importante que sepas, escucha lo que te voy a decir, quiero que lo tomes paso a paso, que analices lo que te digo. Todo el Nuevo Testamento abunda en promesas eternas y celestiales, porque Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y tú dices, qué lindo, amén. Sí, pero déjame añadirte algo. El Nuevo Testamento abunda en promesas eternas y celestiales, pero no terrenales y temporales.
qué problema. ¿Qué quiero decir? Que en el Nuevo Testamento no hay una sola promesa que diga que te va a ir bien según los patrones terrenales. ¿Han visto cuánta gente manda por Facebook todas las promesas del día? Hoy día van a saber por qué. Pero no existe, y yo te invito a que tú hagas un estudio serio del Nuevo Testamento, no existe ninguna promesa que te lleve a decir que te va a ir bien según los patrones terrenales, que vas a tener carros, que vas a tener casas, que te vas a sanar en todo, que te va a ir bien, que te va a ir bien en tu trabajo, que te va a ir bien en tu familia, te va a ir lindo, hermoso, que todo te va a salir bien. No existe ninguna promesa en el Nuevo Testamento que te lleve a eso. Qué pena, ¿no? Déjame darte seguir acomodando tu mente en esto, porque de esto hay que aclararlo, porque hoy el cristianismo está pero tan venido a menos por esto. Romanos 8:28 es uno de los versículos que mucha gente utiliza para decir que le va a ir bien. Por ejemplo, y sabemos que a los que aman a Dios, analiza conmigo esto, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Ahí dice que todo te saldrá bien? No. Les ayuda a bien. Muchas cosas te va a ir mal, pero eso te ayuda a bien. Eso es lo que quiere decir. Ahí no es para utilizar que si amas a Dios todo te va a salir bien. Todo va a ser como te gusta. Vas a tener la casa que quieres, el negocio que quieres, el trabajo que quieres, tu familia, todo va a estar bien. No. Ahí no dice eso. Ahí dice que todas las cosas nos ayudan a bien. No dice que todo te va bien. Otro versículo que utilizan mucho para esto es Mateo 6:33. ¿Se acuerdan de Mateo 6:33? Mucha gente se lo sabe de memoria, ¿no? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y la gente dice, sí, si busco el reino de Dios voy a tener todo añadido. Eso es la Biblia. Te tengo malas noticias. No. Entonces, ¿qué son todas estas cosas? ¿Estás en Mateo 6:33? Te invito a que estés para que veas el contexto inmediato. Así se estudia la Biblia. Mira el verso 31. Para decirte qué son todas estas cosas. ¿Está bien? Verso 31, no os afanéis, dice el Señor, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan, ¿qué? Todas estas cosas. Verso 32, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de ¿qué? Todas estas cosas. Ahí está la frase, todas estas cosas. Ahora sí leemos con mayor inteligencia Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. ¿Qué se refiere el Señor Jesús con todas estas cosas? Se refiere comida, bebida y abrigo, lo básico. O sea, tú eres creyente, tú amas al Señor. Te garantizo algo, nunca te va a faltar lo básico. Pero no te promete que te va a ir bien y que vas a tener todo lo que tú sueñas. Hoy se toma la fe así, ¿no? Proyéctate. ¿Tú quieres un carro? Proyéctate. Ora al Señor y proyéctate. La fe no es proyectarse cosas ni inventarse cosas. La fe es creer lo que dice la Biblia. La fe viene por el oír. ¿Y el oír? Muy claro. A veces utilizamos estos versos para animarnos, pero es un falso ánimo. Y ustedes van a tomar esto en su mente porque van a ver qué agudo es esto hoy en las iglesias cristianas o pseudo iglesias cristianas. Algunos ejemplos de bendición espiritual. Filipenses 4:13, muchos se lo conocen, ¿no? Dice, todo lo puedo en Cristo. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es ahí la promesa espiritual? Fortaleza. Hermanos, no oren por fortaleza, usted la tiene si es creyente. Desarróllela en sus circunstancias. El principio aquí no es todo lo puedo en Cristo, por si acaso, porque la gente no todo lo puede en Cristo. Filipenses 4 es un contexto de dinero. Pablo está hablando, he aprendido a vivir escasamente, en abundancia también. Por todo y para todo estoy enseñado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El principio no es todo lo puedo en Cristo, porque usted no puede todo. Si usted cree que puede todo en Cristo, salga y, como dije la semana pasada, levante su carro con las dos manos.
Si no puede, es que todo no lo puede en Cristo. Entonces el principio es la fortaleza. Ese es el principio eterno para nosotros. Mateo 28:20, ¿se acuerdan la promesa de Jesús? Enseñad que guarden todas las cosas y que yo he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Qué promesa es esa? Espiritual, pues. Fortaleza espiritual, promesa que el Señor va a estar con nosotros espiritual. Yo estaré con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿tú quieres relacionar algunas promesas con lo terrenal? ¿Quieres relacionar en el Nuevo Testamento? Bueno, te voy a ayudar a algunas promesas para ti, si eres creyente. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado, Jesús está a pocas horas de ir a la cruz, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Les prometo algo, dice Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Uy, con esa promesa para ahí nomás, no me prometas tanto. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Si lo relacionas con lo terrenal, te promete algo Jesús. Si eres creyente, vas a tener aflicción. La palabra aflicción aquí en el griego es lipsis, que es triturar. ¿Qué te está prometiendo el Señor? Pero a mí me tratan bien. Claro, seguro no estás evangelizando. No estás hablando de Cristo como deberías hablar. Tus amigos hacen una lisura y te ríes. O tratas de tener alguna relación por alguna conveniencia, pero no les hablas realmente de quién es Cristo. Claro, todos así te van a amar. Segunda de Timoteo 3:12. Segunda de Timoteo 3:12. Nuevo Testamento relaciona las promesas del mundo con un cristiano. Si es que quieres lo terrenal. ¿Quieres promesas terrenales? Que son las que nos gustan, ¿no? Segunda de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Usted quiere vivir piadosamente en Cristo? ¿Usted de verdad es creyente? ¿Quiere vivir de verdad como creyente? Jesús le promete algo. Van a padecer. ¡Qué bien! ¡Qué lindo! Juan 15:19. Con esto tengo que llegar a tu mente, ¿verdad? Si fueres del mundo, dice Juan 15:19, el Señor a sus discípulos, si fueres del mundo, el mundo los amaría. El mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece, los odia. ¿Por qué tenemos la mente que los cristianos o la iglesia verdadera va a ser amada por este mundo? ¿De dónde sale eso? ¿Por qué queremos hacer puentes con el mundo si el mundo odia la verdad de Cristo? Odia la verdad. ¿Por qué creemos? ¿Por qué tenemos esa idea en las organizaciones cristianas de que hay que buscar algún puente que nos una con el mundo? Damas y caballeros, la iglesia verdadera siempre será odiada por el mundo. Siempre. A menos que digan, oremos con los católicos romanos, hagamos una cobeligerancia y todo lo que explicamos la semana pasada, que está fuera de los patrones bíblicos. ¿Por qué entonces, si esto es tan claro en el Nuevo Testamento, por qué tenemos tantas enseñanzas bíblicas, mira mis manos, enseñanzas bíblicas que nos dicen que la vida es ahora? Dios no te quiere pobre, Dios te quiere prosperar, Él te quiere sano, quiere que no seas cola, sino cabeza. ¿Han escuchado eso? Yo quisiera asistir a una iglesia así, qué bueno. Dios no te quiere cola, sino cabeza. Que pises al diablo. ¿Has escuchado eso? Que conquistes la nación. Conquista la nación. Que hagas un reino terrenal para Cristo. El Perú es para Cristo. Como dijimos la semana pasada, si tú crees que el Perú es un país de bendición y que el Perú para Cristo, quiero contarles que nuestra posición exactamente y espiritualmente, bíblicamente, el Perú está no para bendición, sino para maldición. Por si acaso, no hagamos arengas de donde no hay. El reino terrenal para Cristo. Hay mucha gente, organizaciones mundiales, millonarias, que quieren un reino terrenal para Cristo. Claro, se han olvidado de lo que Jesús le dijo a Pilato. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba con Pilato? Jesús le dijo, mi reino. Qué difícil entender eso. Yo no sé, no hay que ser tan erudito. Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo, Dios mío, qué claro. Y obviamente
todo esto está ligado a patrones terrenales. Quieren aparentar que alguna promesa o algún tipo de ecuación te va a llevar a una vida próspera según que los patrones terrenales. Patrones terrenales. ¿Por qué? ¿Por qué? Déjame darte un acercamiento en tu mente para que tú tengas una respuesta ante esto con toda claridad. Yo quiero invitarte al libro de Deuteronomio, capítulo 28. Quiero acomodar sus mentes para ver las realidades eternas de la unidad, pero antes quiero aclarar bien este tema a manera introductoria, porque de verdad que debemos estar ya hastiados de tantas malas enseñanzas. Deuteronomio 28, versículo 1 y 2, y de ahí te leo más o menos de qué se trata. Ahí te explico más o menos. Ya muchos lo conocen, solamente es un repaso. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Escucha lo que Dios le dice en Deuteronomio al pueblo de Israel, verso 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres. ¿Ves ahí el condicional? ¿Ven ahí? Todos están en Deuteronomio 28, esto es muy importante. Verso 2 dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Es una promesa para Israel bajo la teocracia del Nuevo Testamento. Déjame ahí solamente hacer un paréntesis para que tú puedas hacer un comparativo sencillo con tu mente. El Antiguo Testamento, al pueblo de Israel, estaban bajo una teocracia. ¿Qué significa una teocracia? Que Dios es el rey, ¿verdad? Pero el Nuevo Testamento los Nuevo Testamento no está bajo una teocracia. Romanos 13 dice que nosotros nos sujetamos a las autoridades. No es una teocracia. Si fuera una teocracia hoy, entonces Dios nos diría, señores, por favor, ven esa parroquia linda que está en la esquina, decapítenme al cura. Eso es lo que hacía Dios en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Por eso que Dios le decía al pueblo de Israel, anda donde los amalecitas, mata a mujeres, niños, todo. Tienes que cortarlo todo. ¿Por qué? Porque Israel era el juicio de Dios a las naciones. Pero ahora no somos el juicio de Dios a las naciones, nosotros nos sometemos. Entonces ya hay una diferencia de contexto ahí. Fuerte, muy fuerte. Y te vas a dar cuenta que si no entendemos eso, vamos a sacar las patrañas de las promesas falsas hoy. Ahí en el verso 1 dice que Él va a exaltar. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Dice, ¿ves el verso 1? Ahora la pregunta es, ¿qué es exaltar? ¿Cómo Dios exalta al pueblo de Israel si es que ellos obedecen los mandamientos, su palabra? Verso 11 y 13, ahí está la primera cosa que yo lo he tratado de ordenar para ver cómo Dios exalta al pueblo de Israel. Verso 11 al 13. Y te dará el Señor sobreabundar bienes en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos. Verso 13, te pondrá el Señor por cabeza. Ahí está, qué lindo, ¿no? Por cabeza. Y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos del Señor tu Dios. Otra vez la condicional. Si obedecieres los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. ¿Cuál es lo primero que hace Dios para exaltar al pueblo de Israel? Si es que obedece sus mandamientos, lo primero que Dios hace es prosperidad material, temporal, terrenal. Tú eras del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Si tú como pueblo obedecías su palabra, Dios te garantiza. Tú obedeces, vas a ser rico materialmente. ¿Está claro? Segundo, mira la segunda promesa para el pueblo de Israel, o lo que he tratado de ordenar. Verso 7 de Deuteronomio 28. Me encanta Deuteronomio 28 y ahora les voy a decir por qué. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros
Y sobre todo, perdón, el verso 7, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Verso 7, ¿qué cosa promete Dios al pueblo de Israel si es que obedecen sus mandamientos? Victoria militar, toda guerra militar, terrenal, temporal, Israel vencerá. ¿Está claro? ¿Está claro? Primero, prosperidad material, terrenal. ¿Cuántos hoy quisieran estas promesas de Israel, verdad? Lo siguiente. Amén. Lo siguiente. Es que va por partes, pues va por partes. Lo siguiente, ¿qué más te promete de la teocracia del pueblo de Israel? Mira por favor el verso 6 ahí de Deuteronomio 28. Bendito serás en tu entrar, bendito serás en tu salir. Verso 6, ¿qué está prometiendo? Cuidado físico, salud física. Es tan fuerte esto que mira el verso 26. El verso 26, cuando Dios le dice, si ustedes no obedecen mi palabra, tendrán ya no bendiciones. ¿Qué cosa van a tener? Maldiciones. Mira el verso 26, una maldición. Mira por favor el verso 26. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón, de que no puede ser curado. Damas y caballeros, si Israel no obedece su palabra, es claro que si Israel no obedece, es claro que si obedece la sanidad era física, terrenal y temporal. ¿Qué cosa había prometido Dios al pueblo de Israel? Había prometido prosperidad terrenal, temporal, si obedecen su palabra. Salud física, van a ser curados por todo y van a ganar toda batalla terrenal, temporal. Israel se pelea contra los sirios, Israel va a ganar si es que obedecen su palabra. Todo era una condicional. Claro, pero acá hay un problema, porque a usted le mandan por Facebook las promesas para Israel, pero solamente te la mandan hasta un tipo de verso, ¿verdad? Porque no te mandan las maldiciones. A partir del verso 15 ya no hay promesas para ti. O sea, si tú eres de la iglesia, vas a recibir solo la parte hasta el verso 15, las bendiciones. Pero las maldiciones no. Imagínate que en tu Facebook te llegue, tú serás maldito, como dice el verso 16. Tú no obedeces la palabra, vas a ser maldito. Eso, imagínate que haya una promesa en la librería. Compras tus promesas, sacas ahí y te dice, tú hoy serás maldito si no obedeces la palabra. Nadie llega así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es una especie de conveniencia. Yo aplico lo que me da la gana y eso es un error. Damas y caballeros, el Antiguo Testamento, las promesas de Dios para Israel es un antiguo pacto donde tiene principios eternos que hoy se aplican, pero hay promesas específicas para Israel que hoy no se pueden aplicar. Esto, por ejemplo, no se puede aplicar porque es una promesa terrenal y temporal. ¿Y qué dice Efesios 1:3? Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Es tanto así esto de la sanidad, y quiero guardar ese punto de sanidad, porque hoy la gente llena lugares por la sanidad. Prometen algo que Dios no ha dicho para la iglesia. No, te voy a sanar. Yo me acuerdo clarito que una persona agarró el Salmo 91, una persona que es líder, bueno, yo no sé si utilizar esa palabra, una persona que guiaba en una iglesia y agarró el Salmo 91:3 y dijo, Él te librará del lazo cazador, de la peste destructora. Le dijo un hermano que estaba enfermo, Él te librará. Eso dice su palabra, eso es una promesa. Damas y caballeros, el hermano se murió. Hay un problema con utilizar mal la escritura. ¿Por qué el salmista dice, Él te librará? ¿Por qué el salmista está tan seguro que Dios va a sanar? Porque estaba bajo el concepto de que si obedecemos los mandamientos como pueblo, Dios te da sanidad física. Por eso que el Salmo 91 dice, Él te sanará. Él no dice, Él quizá te libre. No. Pero a veces agarramos el verso 3 del Salmo 91 y lo mandamos, hermana, estás enferma, no te preocupes, Él te sanará. ¿Así? ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho? Y de pronto la hermana se emociona, gracias Señor, pum, patatús, se acabó. Dios falló, ya no voy a confiar en la palabra de Dios. No, lo que pasa es que has aplicado mal la Biblia. Has dicho lo que tú has querido. El contexto del Antiguo Testamento, escúchenme bien porque acá está la clave, es temporal, terrenal. El contexto del Nuevo Testamento es celestial y eterno.
Entonces, ¿tú qué prefieres? ¿Temporal, terrenal o celestial y eterno? ¿Qué prefieres tú? Damas y caballeros, el Nuevo Testamento es superior. Hermanos, si nosotros no entendemos bien esto, que el Nuevo Testamento es superior, nuestro cristianismo va a menguar. El Nuevo Testamento es superior, porque las promesas son eternas, celestiales. Escucha lo que dice, y apúntalo por favor, que yo te lo leo, 2 de Corintios 3, a partir del verso 7, que habla de esto. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras, 2 de Corintios 3, desde el verso 7, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿De qué está hablando aquí? El ministerio antiguo de la letra es el Antiguo Testamento. El ministerio del Espíritu es el Nuevo Testamento. Pablo dice, ¿cómo no va a ser superior el del Nuevo Testamento, que es eterno y celestial? Sigo leyendo. Porque si el ministerio de condenación, es el Antiguo Testamento, fue con gloria, mucho más abundará la gloria del ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Damas y caballeros, escuchen bien. El cristianismo no te garantiza que te va a ir bien. ¿Tú quieres compararte con el mundo? ¿Quieres vivir como un cristiano? ¿Quieres vivir las bienaventuranzas? El mundo te va a odiar. El mundo no te va a querer. Y solamente vas a hacer puentes si es que tú no le predicas el evangelio. Y si le dices Dios te bendiga, bendiciones, te ríes de sus chistes grotescos y no les dices que está en inmoralidad. Claro, si no les dices eso, el mundo te va a amar. Las promesas del Antiguo Testamento del pueblo de Israel eran temporales, terrenales. Las del Nuevo Testamento son celestiales, eternas. Ahora sí, tú puedes entender por qué hay gente que sale y dice, porque Dios no te quiere, pobre. Porque Dios no, o sea, ese pobre hombre dice que Dios no te quiere, pobre. ¿Sabes por qué? Porque está agarrando una promesa hecha por el pueblo de Israel y la está aplicando metiéndola al Nuevo Testamento. Pésimo, pésimo. Damas y caballeros, Jesús sí garantiza algo, que en este mundo vas a pasar aflicción. Pero que tranquilo, tranquila, porque Él ha vencido al mundo. Escúchenme bien, hermanos, esto tenemos que entenderlo, porque hay tanta mentira hoy, tantas promesas tan livianas. Cada vez que alguien me manda una promesa y puedo contestarle por la confianza, solamente le pongo, ¿y qué quiere decir ese texto? Para que me responda, porque puede ser que es una promesa. A veces te liga, A veces te liga, a veces, pero a veces no. El Nuevo Testamento, mis queridos, es superior. ¿Por qué es superior? Porque las promesas son eternas y celestiales, mis queridos. En este mundo te puede y me puede pasar lo que sea, pero si eres de Cristo, tienes vida eterna, gozo permanente, riqueza interior, abundancia hasta el fin, así las lágrimas se caigan. Ese es el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo estaba destrozado, su vida era una desgracia si lo veías en forma terrenal. Mira Esteban jovencito, lo apedrean. ¿Qué dirían los predicadores modernos hoy? Bueno, es que Esteban no tuvo pues inteligencia, sabiduría para meterse a la cultura. ¿Qué? ¿Cuándo el mensaje se ha adherido a la cultura? ¿Cuándo? ¿Cuándo las demandas del mundo son las demandas de la iglesia? ¿Cuándo, damas y caballeros? La iglesia pone muros enormes ante este mundo putrefacto. Esa es la iglesia. La iglesia es de Cristo, no mía, no tuya. La pureza de la iglesia es que la iglesia es santidad. Déjame cerrarlo con una ilustración. ¿Está bien hasta ahí? Porque esta es la introducción. ¿Está bien hasta ahí? Ya lo
Es esta ilustración, pero me gusta mucho. En el Nuevo Testamento, cuando se abre la iglesia y está en todo su apogeo, una explosión enorme de evangelismo, discipulado, como tiene que ser una iglesia, evangelismo y discipulado todo el tiempo, una explosión enorme en Hechos de los Apóstoles. De pronto, una pareja va a la iglesia, se reúne en la iglesia, o va a ver a un apóstol y le miente a Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasa con ellos? Dios los acaricia. Los acaricia tan fuerte que los mata. ¿Los mata por qué? Porque han mentido a Dios. Ahora, yo te pregunto, ¿tú te imaginas qué gente iría a la iglesia si se enteran que en esa iglesia, cuando mientes te mueres? Tú vendrías a Gracia Soberana diciendo, bueno, la otra vez estuve el domingo y había una persona que vino, mintió y se cayó muerto. Yo no regreso más a esa iglesia. O sea, a mí llévame a la de Cash Luna, donde el hereje Guillermo Maldonado, donde Robert Barriger en Camino de Vida, donde todo es salto, luces, sin Biblia. Llévame a esos lugares, por favor. Pero no me lleves a esa iglesia donde la gente se cae muerta porque yo quiero una mentirita, ¿eh? O sea, el peor marquetero para la iglesia es Jesucristo. O sea, si Jesucristo hubiera querido un montón de gente, no hubiera matado, pues ahí lo hubiera matado más allá. Eso es santidad, hermanos. Jesús no hace marketing de la iglesia. Jesús no quiere masas. Jesús quiere gente salva, consagrada. Él agrega los que deben ser salvos. No el pastor, no la gente. Hoy estamos en un cristianismo, por favor, acepta a Cristo. ¿Qué acepta? Si no te rindes a Él, caminas al infierno. Punto. Y si hay gente aquí que no tiene a Cristo como dueño, no importa cuánto sirvas en una iglesia, no importa quién seas, vas a la condenación eterna. Justamente porque tu pecado es miserable y sucio desde que naciste. Jesús puso la santidad en la iglesia y la gente de fuera y de dentro tenía temor, claro. ¿Tú crees que los jóvenes llegaban a la iglesia y decían, una mentirita? Mientes, te mueres. Hoy a los jóvenes le damos saltos, música torpe, porque si no los espantamos, ¿eh? Poco conocimiento de la Biblia. Ahora sí, ¿ya están sus mentes acomodadas? Dios mío. Permítame mostrarte las realidades eternas de la unidad de la iglesia. Efesios, vamos al libro de Efesios. Vamos a estudiar un ratito Efesios. Efesios capítulo 4. De aquí estudiamos nosotros cómo se guarda la unidad y ahora vamos a ver del mismo capítulo cuáles son las realidades eternas. Yo pues, capítulo 4, verso 1, estoy leyendo el apóstol Pablo a Efesios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste, ¿qué cosa? Qué hermoso. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Eso es lo que vimos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Y escucha, ahí viene nuestro texto. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados, una misma esperanza en vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Ese va a ser nuestro texto. Y déjame presentarte de una vez la primera realidad eterna de la unidad. ¿Cuál es la primera realidad eterna? Verso 4. Un cuerpo. Primera realidad eterna de la unidad. Primera bendición maravillosa, espiritual de la unidad de la iglesia. Un cuerpo. Damas y caballeros, solo existe un cuerpo y es la iglesia. La iglesia. Quisiera que sepas que Dios utiliza varias metáforas. Escúchame bien, quiero armar esto en tu mente. Estamos hablando del cuerpo, la primera realidad eterna de la unidad. Él utiliza varias metáforas del Antiguo Testamento que hablan del pueblo de Israel, las cuales vuelve a utilizar para la iglesia. Por ejemplo, él le llama al pueblo de Israel que él es el esposo de Israel. ¿Has escuchado eso? Puedes apuntar Isaías 54:5 para que tú veas cómo Dios le dice a Israel: yo soy tu esposo, porque tu marido será tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre. Es decir, le dice a Israel: yo soy tu marido. El paralelo a esto, que también utiliza esa metáfora para la iglesia, está en Efesios 5:25. ¿Se acuerdan? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo
amó a la iglesia, hace un paralelo, Él es el esposo. También encontramos otro paralelo en el Antiguo Testamento con la iglesia. Sí, estoy medio locomotora, ¿no? 54:5 fue Isaías. También encontramos otro paralelo, otra metáfora de la iglesia en el Antiguo Testamento que utiliza para el pueblo de Israel, que es la viña. Él dice que Israel es su viña. Isaías 5, por ejemplo, nos habla, yo no voy a dar un versículo en Isaías 5 porque es todo, la mayoría del capítulo 5, nos habla de la viña infiel. Israel es nombrada como la viña infiel. Y cuando tú vas al Nuevo Testamento, Juan 15, dice que la iglesia está pegada a la vid, ¿te acuerdas? Vosotros son los pámpanos, soy la vid, el que permanece en mí, ese es mío, ¿verdad? Es la vid, o sea, pone al pueblo en el paralelo, en la metáfora, es llamada la viña. Tiene la viña. También hay otro paralelo, otra metáfora, que le llama a Israel su rebaño. El rebaño de Dios. Si tú ves Isaías 40:11, te pido que apuntes, 40:11 para que lo puedas ver. Como pastor apacentará su rebaño, y en su brazo cogerá los corderos, y en su seno los llevará pastoreados suavemente a las paridas. Es decir, Dios toma la metáfora del rebaño, del pastor, que Él es el pastor del rebaño, en el Antiguo Testamento, a su pueblo Israel, y toma la misma metáfora en Juan 10. ¿Se acuerdan que en Juan 10 dice, yo soy el buen pastor, el cual da la vida por sus ovejas? Hace la misma metáfora, pero, damas y caballeros, en la metáfora del cuerpo solamente se encuentra en el Nuevo Testamento. Es decir, es una figura sin paralelos en el Antiguo Testamento. Cuando Dios dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, no hay paralelo en toda la Biblia. No hay paralelo en toda la Biblia. Es nuestra posición única en Cristo. Y por eso debemos amar la iglesia. La iglesia no es el lugar de reunión. La iglesia es la gente. La gente. Somos el cuerpo de Cristo. Y déjame mencionarte qué importante es esto para Dios. Yo te pido que veas, sin dejar Efesios, 1 Corintios 12:12. 1 Corintios 12:12, que está hablando justamente de la iglesia y da los dones para servir. Dicho sea de paso, el tema de los dones va a ser el 7º tema de la pureza de la iglesia. Porque hoy no sé qué se está enseñando claramente, pero hay una confusión total con este tema de los dones. Se va a llevar, es el último tema que vamos a tocar acá de la pureza de la iglesia. 1 Corintios 12:12 dice, porque así, escucha, quiero que estés atento para que veas cómo hace el paralelo el autor, porque así como el cuerpo es uno, unidad, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Primero déjame llamarte la atención ahí. Mira otra vez el verso. Porque así como el cuerpo es uno, o sea, el cuerpo tiene unidad. ¿Lo ves ahí? Y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, ahí habla de diversidad. Hay unidad, hay diversidad. Siendo muchos, son un solo cuerpo. O sea, habla de armonía. Unidad, diversidad, pero hay una armonía. ¿Cuál es esa armonía? Así también Cristo. ¿Por qué no dice, hermanos queridos, así también la iglesia? ¿Por qué está hablando de la iglesia? ¿Por qué no dice ahí que así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también la iglesia? ¿Por qué no dice eso? ¿Por qué dice así también Cristo? ¿Por qué hace eso? Bueno, quiero decirles porque para hablar de la iglesia, cuando hables de la iglesia, es hablar de Cristo. Cristo ama a su iglesia. La iglesia, damas y caballeros, no es el lugar donde tú vas a tener tu club de reunión. La iglesia no es menos de lo que Cristo dice. La iglesia es el lugar donde Cristo manda. Y vamos a hablar la siguiente semana de la autoridad en la iglesia, porque el lugar donde Cristo manda es el lugar donde Cristo manda.
Nadie puede venir a imponer cosas que no sean de la palabra de Dios. La autoridad es la palabra de Dios. La iglesia es de Cristo. Lo mismo hablar del cuerpo de la iglesia que hablar de Cristo. Mucha gente que hoy por mezclarnos con el mundo, piensan que la iglesia es algo así como un día bonito que uno va el domingo a pasar, a almorzar, celebrar, saltar, jugar. Hermanos queridos, la iglesia es al estilo de Cristo. Y la iglesia es la palabra de Dios. O sea, es absurdo tener una iglesia que digan que son creyentes y vengan sin Biblia, sin anotación, sin nada. Damas y caballeros, la iglesia no es mía, no es tuya. Es de Cristo. Vamos a hacer carnaval para unir al pueblo, a la comunidad. Damas y caballeros, acá nadie hace carnaval. La iglesia es de Cristo, acá se predica. Eso es lo único que hace la iglesia. Porque es de Cristo. Claro, si fuera mía haríamos un carnaval, una pollada, lo que quieras. Pero no es mía, es de Cristo. El mensaje del cuerpo de Cristo es el mensaje de la unidad. Somos uno. Somos uno en Cristo. No hay lugar, escucha, no hay lugar para jerarquías, no hay lugar para clase alta, no hay lugar para clase baja. Todos somos uno en Cristo. ¿Escuchaste bien? No hay jerarquías, no hay lugar para clases. La única cabeza es Él. Todos nos necesitamos, todos debemos servir, escúchame bien. Y esto va a llevarnos a los 7 temas porque todos debemos servir. Hay gente que cree que va a servir porque está en 4 paredes o porque tiene alguna oficialidad. Nadie, todos debemos servir. No necesitas la estructura oficial de Gracia Soberana para servir. Si usted es evangelista, evangelice. Si usted quiere ayudar a las personas, ayúdelas. Usted no necesita tener un carnet de servidor. El cuerpo de Cristo, todos sirven. Déjame decirte que hoy mucha gente está sirviendo para que tú puedas escuchar hoy el mensaje. Y yo no les he dicho, tú sirve acá, tú sirve acá, tú sirve acá, tú sirve acá. Yo no soy el maestro de orquesta de aquí. El pastor no es el maestro de orquesta. El pastor es un servidor. Nada más, es un esclavo que te sirve cuando abre la Biblia. Y cuando no quiero dar la Biblia, quiero dar mis palabras, mejor me callo. Yo no tengo nada que decirte por propia cuenta. Nada, mi esposa tiene mucho más sabiduría para hablar que yo. Yo lo único tomar la Biblia y darte la Biblia. Ese es el trabajo. Si no, no tengo derecho a nada. Eso lo vamos a ahondar. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo. ¿Cuál es el don que yo tengo para servir, Jorge? Porque todos tienen que servir, ¿no? ¿Cuál es el don? Bueno, ya lo sabrás cuando termine los 7 temas. No solamente somos un cuerpo, segunda realidad. También dice el verso 4, un cuerpo. Regreso a Efesios, por favor. Un cuerpo, ¿qué sigue diciendo Efesios 4:4? Un espíritu. El espíritu. Eso es la fuente unificadora del cuerpo. El espíritu tiene 2 características fabulosas. Fabulosas, que me encantan. Bueno, tiene un montón, pero déjame darte estas 2 que a mí me fascinan y que me he quedado boquiabierto. Son 2 características tremendas, seguras y absolutas, concretas, como a ti y a mí, como tú y yo necesitamos entender cosas concretas, no subjetivas. ¿Tú eres de Cristo? El Espíritu te dice a tu espíritu que eres de Él. ¿Así? ¿Y cómo lo dice? Ay, no, es que yo siento aquí. No, es que te has comido un pan con lechón, es lo que sientes. Estamos en una subjetividad evangélica rarísima. Damas y caballeros, usted, como ya lo he dicho muchas veces, usted no va a sentir a Dios. Si usted siente algo, es usted. Usted no tiene los mecanismos para sentir a Dios. Ojalá lo entendamos. El Espíritu Santo es concreto, absoluto. Mira estas 2 características. Efesios 1, ahí nomás a la vueltita, verso 13 y 14. En él, está hablando el apóstol Pablo, también vosotros, estoy leyendo Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste, ¿qué cosa? Sellados. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa, que es ¿qué? Las arras. Cómo me encanta esto de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Escúchame bien. Primero, somos sellados. ¿Qué significa sellado? Es que nuestro destino eterno, damas y caballeros, escúchame bien porque hoy
No sé qué pasa, que la gente tiene miedo a esto. Pero escúchame bien, si tú eres de Cristo, realmente eres verdadero creyente, te has rendido a Él y Él es tu Señor, escúchame bien, Él te ha sellado. Eso es seguro. Una vez salvo, siempre es salvo. Ojalá que me esté escuchando, mis hermanos pentecostales. La salvación no se pierde. Una vez salvo, siempre es salvo. Claro, primero hay que ver si eres salvo. Y es tan fuerte que Dios da un arras, es tan fuerte esto del sello, que Dios da un arras. ¿Qué cosa es un arras? Muy bien, la palabra arras es un enganche. Es una garantía, es un dinero parcial para pronto dar el total. ¿Quién da el dinero parcial? ¿Quién da el enganche? Dios. ¿Tú crees que Dios va a decir después? No, ya no doy ya. Me hago el loco. Claro, es seguro. Entonces, hermanos queridos, escúchame bien y te lo digo con toda mi pasión. Los verdaderos creyentes son sellados. La salvación es nuestra maravilla. Somos libres del pecado, eternos. Esa es la promesa de Dios. Qué horrible estar como los testigos de Jehová, que no saben si son salvos o no. Qué horrible como los católicos apostólicos romanos. En el cielo te justificará. Y si llego al cielo y me sorprendo. Dios mío. O como los mismos muchos movimientos carismáticos pentecostales que hablan que la salvación se pierde. Dios mío, no saldría de mi casa. Y hay un desello. Si te sella, no te desella. ¿Sabes qué? Encontré que el término arras, esto me gusta, me pareció súper lindo, es un anillo de compromiso. ¿Qué te parece? Qué tremendo. Me encanta esta figura de anillo de compromiso. Sello, y es un arras. Verso 4, otra realidad espiritual. Un cuerpo, un espíritu. Verso 4, un cuerpo, un espíritu. Esto me encanta, ¿eh? Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Jorge, ¿qué significa esto? Ya me mareaste, estaba fácil. Un cuerpo, un espíritu, y a mí me encanta esto, un llamado. ¿Quién nos llamó, damas y caballeros? Escúchame bien, nos llamó Cristo, mi Cristo. Él nos llamó. ¿Tú no lo aceptaste? ¿Tú no levantaste la mano y te convertiste? ¿Tú no lo buscaste? Él te llamó. Estábamos muertos. Éramos cadáveres espirituales. ¿Cadáveres? ¿Tú alguna vez has intentado bailarle a un cadáver? Anda, hazlo, anda al cementerio y ponte ahí a bailar, como hay gente media que tiene que ir al Arco Herrera y se pone a bailar ahí para que el cadáver escuche. Está muerto, es un cadáver. Así de ridículo es decirle a una persona, tú tienes que decidir a Cristo. Damas y caballeros, el ser humano está muerto, es un cadáver. ¿Cómo va a decidir? No puede. Él te tiene que llamar. Cuando Él te llama, así como Jesús cuando vio la tumba, cuando ve la tumba de nuestra mente, miró fijamente como la tumba de Lázaro y le dijo a Lázaro, ¿qué cosa le dijo? Sal fuera. Tuvo que llamarlo por nombre, porque si no decía sal fuera, salían todos los muertos, se paraban. Ese es el poder de la resurrección. Es el mismo poder de la palabra de Dios que toca la vida nuestra. Mateo, deja el dinero, deja eso, ven y sígueme. ¿Y él qué hizo? No, Señor, un ratito, déjame guardar tengo que ahorrar para mi futuro, tú sabes, ser pastor es misio. Tengo que guardar para mi futuro. Pedro, deja las redes, Señor, por favor, un pescadito. No. El llamado es absoluto, el llamado es eficaz. Dios te llama, tú, pum, te rindes, punto. ¿Quién te llamó? Dios. ¿Por qué te llamó? No lo sé. ¿Por qué me llamó? No lo sé. ¿Por qué no llamó a mi vecino? No lo sé. El llamado es eficaz. Déjame argumentarte esto. Efesios 1:4. Efesios 1:4. Según nos escogió. Yo no sé cuánta pelea hay en esto, pero mira la claridad. Según nos escogió. ¿Quién te escogió? ¿Quién te escogió? ¿Tú te escogiste? Él te escogió, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo te escogió? ¿Cuando tú dijiste acepto a Cristo? ¿Cuando tú abrazaste la fe? No, antes de la fundación del mundo. Qué difícil es esto. Para que fuésemos, ¿qué?
para que fuésemos así sin ley, hagamos lo que queramos, total la gracia es la gracia. No, fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, nos llamó para que fuésemos conforme a la imagen de Él. El Espíritu nos coloca en el cuerpo de Cristo y nos garantiza el futuro glorioso. Hermano, si eres del cuerpo de Cristo, tu futuro está asegurado. ¿Quién lo garantiza? ¿El pastor? El pastor. Dios mío. Los pastores somos peor o igual de pecadores que cualquiera. Lo garantiza solo Cristo. Dicho sea de paso, si Cristo no te garantiza, no te sella, no te delarra, si no te llama, damas y caballeros, la persona va a la perdición eterna. Por eso que el llamado externo es que si tú estás sin Cristo, arrepiéntete hoy, porque no importa si te gusta la religión, si no tienes a Cristo, mueres y a la condenación eterna. El sufrimiento por la eternidad, por si acaso. Ya hemos visto un cuerpo, un espíritu, un llamado. Cuarto, ¿están bien hasta ahí? 5 minutitos, 10 minutitos más, ¿está bien? Bueno, ya 15. Un Señor, un cuerpo, un espíritu, un llamado. Verso 4, 5 dice, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en la misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor. 4, ese es el punto 4. La cuarta realidad de la unidad eterna es un Señor. Damas y caballeros, hay una puerta de entrada. ¿Cuántas puertas de entrada hay al cristianismo? Una. Y no es esa. Porque hay gente que piensa que entra a la iglesia y ya, cumplo. No es esa. No es esa. La puerta de entrada es Cristo, solamente es Cristo. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Déjame darte una nota ahí para tu estudio personal. Cada vez que veas el camino, esa palabra en griego tiene artículo, después te explico qué es. La verdad tiene artículo, la vida. Cada vez que en el griego se pone un artículo, quiere decir la totalidad del concepto y las características. O sea, Jesús no dijo, bueno, yo tengo un camino. Yo soy una de las tantas opciones, como dicen los hinduistas. Jesús es una de las tantas opciones. No, Jesús es el único camino y a su modo. No al tuyo, de buena gente, psicología, emociones, neurociencia y toda esa clase de cosas que te alejan de la realidad de la Biblia. No es a tu método, es al método de Él. Un camino absoluto. La verdad absoluta es una verdad. La verdad no es un concepto, es Cristo. Y la vida, una vida solamente absoluta. La vida es Cristo. ¿Tú quieres vida? Cristo. Hay una sola puerta de entrada. Hechos 4:12, puedes hacer el paralelo ahí. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Damas y caballeros, o Jesús es la piedra angular para ti o es la piedra que te desploma. O Jesús es la vida eterna o la muerte eterna. O es tu amo o será tu juez. O es tu rey o nada. Es tu salvador o tu verdugo. ¿Eres su hijo? O bastardo. Hebreos capítulo 12. No hay parte media. No existe parte media en la Biblia. O es inmundo o es puro. Desde el Antiguo Testamento nos tienen así con esa antítesis, la tesis y la antítesis. Puro o limpio. Hoy en este mundo lo hemos más o menos maquillado. No importa que seas de Cristo, vive engañando, vive mintiendo. Total, Él ya te aceptó y su gracia te perdonará. ¿Así? Qué entendimiento tan pobre. Un Señor, un camino a su modo. Él es el Señor. No es el Papá Noel, no es el amiguito. Es el Señor. Seguimos. Un cuerpo, un espíritu, un llamado, un Señor. ¿Qué sigue diciendo el verso 5? Una fe. Esto me encanta. ¿Cómo disfruto esto? Lo único que nos vamos a ir hasta las 4 de la tarde. Una fe. Es el contenido, ahí cuando habla de una fe, es el contenido de la palabra revelada. Una fe no habla de tu fe que tú sientes o la fe que tú pusiste para después que Él te regeneró, te dio nuevo nacimiento. ¿Y qué cosa viene cuando uno es salvo? Nuevo nacimiento y recién ahí, la fe. No es al revés, ¿eh? La fe no te salva, ¿eh? No, primero naces de nuevo y de ahí tú tienes fe para creer. ¿Por qué? Porque somos cadáveres. Primero tenemos que nacer para creer.
No es al revés. Ten fe y te salvas. Eso no existe. No hay en la Biblia. Por la historia. No es que se me ha ocurrido a mí, comí algo fuerte y amanecí así con esa inspiración. No. Eso es por la historia. Es el contenido de la palabra revelada de Dios, la palabra única y autoritativa. Permíteme recordarte lo que Dios piensa en su palabra en 19:7. El Salmo 19:7, a partir del verso 7 hasta el 14, él habla lo que significa la palabra de Dios. Y déjame darte solo un texto ahí, lo puedes apuntar, yo te lo leo. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. La palabra perfecta es que no le hace falta nada, es completa. Martin Lloyd-Jones, el gran teólogo, dijo esto: toda enseñanza que no sea basada en la Biblia es errónea. Toda enseñanza que no sea basada en la Biblia es errónea, por muy atractiva que sea esta. Fin de la cita. ¿Cuántas veces nos envuelven con lloriqueos, emotividades, y no tienen nada que ver con la base de la Biblia? Déjame darte un poquito más de esto. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Hace calor? Yo sí me muero de calor con esto. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Se acuerdan? Segunda de Timoteo 3:16. La escritura, toda escritura es inspirada. Inspirada por Dios. ¿Qué cosa es inspirada? ¿Pero qué cosa sopla? ¿Qué cosa inspira? La Biblia. Dios no ha inspirado al hombre. Dios inspira la escritura. ¿Escucharon lo que les dije? Esto es muy importante, porque si tú crees que Dios inspira al hombre, quiere decir que el apóstol Pedro siguió hablando y hizo como 80 Biblias. No, no es lo que hablaba Pedro. Él inspiró la escritura. Cada punto, cada verbo, cada sustantivo, cada conjunción, todo lo que está aquí es de parte de Dios. La importancia de tomar la escritura. La escritura es inspirada, no el hombre. No el hombre. ¿Has escuchado ahí algunos profetas o apóstoles, como se llaman, pésimamente llamados? Yo tengo autoridad, ¿verdad? Hay hasta uno que sale en YouTube. Bueno, no te animo que lo escuches porque te va a dar dolor de estómago, pero dice que detiene el huracán, no sé qué huracán, en Estados Unidos. Ese tipo lo encerraría con camisa de fuerza, lo pondría en el Nouchi. Él es el apóstol, dice. Salmo 33:6, apúntalo, yo te lo voy diciendo. Me encanta esto para que veas tú cómo toda la Biblia habla de lo mismo. Salmo 33:6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. La inspiración absoluta de la palabra de Dios. Absoluta. Lo que Dios dice se hace. Usted no puede escoger lo que quiere creer de la Biblia. ¿Escuchó lo que le dije? Usted no puede tomar partecitas de la Biblia, Deuteronomio 28, la parte de las bendiciones, y ya. No, usted no puede tomar lo que quiere de la Biblia. O toma todo o no toma nada. Es de Dios. Usted no puede escoger. Usted no puede escoger. Me encanta cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿te acuerdas en 2 de Timoteo 4? Cuando le dice, te encarezco delante del Señor, de Dios y del Señor Jesucristo, ¿que qué? Que prediques la palabra. ¿Por qué le encarece? Hay todo un estudio ahí. Pero ¿sabes qué? La palabra predicar es la palabra keruso. Hoy cuando tú hablas de predicar, lo que en tu mente está y en la mía es algo religioso. Pero en ese tiempo la palabra predicar era un contexto político. ¿Y quién era un keruso? Pablo le dice a Timoteo, predica. Keruso. ¿Quién era un keruso? Era un mensajero del rey. Este mensajero del rey iba a las plazas, iba a los pueblos y decía lo que el rey quería. El mensajero, el atalaya, no tenía derecho a variar lo que Dios decía, lo que el rey decía, perdón. No tenía derecho a variar. El rey dice esto, pero yo lo interpreto así. No tenía derecho. Tenía que decir exactamente lo que el rey quería. Bueno, Pablo le dice a Timoteo, por favor, no innoves. No les metas musiquita a los jóvenes para que sea más atractivo. No digas, voy a predicar 30 minutos para que la gente no se canse. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, cuando les guste y cuando no les guste. Siempre, fielmente, siempre. Esa es
la iglesia. Una fe, la palabra de Dios. Siguiente realidad. ¿Qué más dice el verso ahí? Un cuerpo, un espíritu, fuiste llamados, un Señor, una fe, ¿Solo existe cuántos bautismos? Uno. Hay que hacer un llamado a los movimientos carismáticos. Creo que no han leído este pasaje. Existe un solo bautismo, ojo. No es que después tengo otro bautismo. No es que hay otro bautismo, no que hay un bautismo primero, después espiritual, después me caigo, hablo en lenguas y todas esas cosas que nos inventan, que no sé de dónde lo sacan, debe ser de la Biblia del Mormón, porque aquí no está. No es que después tengo otro bautismo, alguna experiencia extraña, estática, alucinógena. No, un bautismo, dice. Es implícito en esto, estoy hablando obviamente de un bautismo, es el bautismo espiritual, cuando nos sella, cuando nos da las arras, el día que yo soy regenerado, y porque soy regenerado abrazo la fe en Cristo, ese día me sella. Está implícito acá cuando dice un bautismo, el bautismo en agua, porque tenía suma importancia en la iglesia primaria. Los creyentes no eran bautizados en el nombre de una iglesia o de un apóstol, sino en el nombre ¿de quién? De Cristo, solo Cristo. Seguimos, un cuerpo, un espíritu, un llamado, un Señor, una fe, un bautismo y por último, un Dios. Por último dije, alégrense, un Dios. Pablo no trata de separar las personas de la deidad, sino más bien mostrar sus papeles únicos en la unidad. No te olvides que son las realidades eternas de la unidad. Él no trata de separar la deidad, sino de mostrar los papeles únicos de la unidad. Un Dios habla de tres personas que existen en unidad. Padre, Hijo, coexisten en unidad. No se rompe la unidad. Por eso que cuando Cristo estaba en la cruz, hay gente que dice, no, en ese momento ya no había unidad entre el Padre, Hijo, Espíritu Santo. No, sí hay unidad. Eso nunca se perdió. Nunca se perdió. No es que Él se va, no es que Él se pierde, no, nunca se perdió, nunca. Es la Trinidad, siempre ha estado en común, siempre ha estado en unidad. Eso es vital para la unidad del cristianismo. Somos un pueblo bajo la mirada de un Dios soberano. Tú no estás bajo la mirada de Papá Noel, no estás bajo la mirada de un Diosito que te va a pasar tus pecados, que no los ves, que puedes poner la basura debajo de la alfombra. No, estás ante un Dios santo. Somos un pueblo bajo la mirada de un Dios soberano, todopoderoso, terrible y temible. ¿Sabes lo que decía Jean-Paul Sartre? ¿Has escuchado de Jean-Paul Sartre? Perdón, ¿dónde está el profesor de francés? Sartre. Es que yo lo dije en... Dijo así, lo último que quiero es presentarme ante la mirada implacable de un Dios santo. Fin de la cita. Además, es santo y demanda. ¿Qué cosa demanda? Que usted qué cosa sea. Déjame terminar en Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Dígales que ya terminamos. Verso 5. Isaías mira la santidad, ve el trono de Dios. Y mira lo que dice el verso 5 de Isaías. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto. La palabra ay es lo contrario de bendición. O sea, Isaías se maldice. Maldito soy yo, dice Isaías. Ay de mí, que soy muerto. La palabra muerto en realidad no es muerto, es desintegrado. La santidad de Dios hace que Isaías esté desintegrado, que es lo contrario de estar sano. Cuando estás sano, usted está completo. Bueno, aquí está desintegrado, totalmente fuera, desintegrado. Él es santo. Y después que oye la voz, mira el verso 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Después de Isaías decirse maldecido porque vio la santidad, dice, yo soy maldecido y digo, envíame a mí. ¿Por qué? Porque cuando ve a Dios, el trono de Dios se maldice,
Y después dice, Él me envía. Parece algo contrario. ¿Dónde está la clave? En el verso 7. Y tocando en Él sobre mi boca, dijo, he aquí esto, toco tus labios y es quitada tu culpa. Y limpio. ¿Saben qué, mis queridos? Dios es un Dios santo. Y cuando tú entiendes su santidad, recién ahí entiendes tu deplorable, miserable condición. Recién ahí le entiendes. Y en lugar de Dios de fulminarte, Él te recibe, te quita la culpa y te perdona. Un Dios santo, maravilloso. Las realidades eternas de la unidad. Un cuerpo, un espíritu, un llamado, un Señor, una fe, un bautismo. Y un Dios santo, soberano y Padre de todos, el cual está sobre todos y por... Terminamos ahí.